reformadores lo que hicieron en su momento, y eso está en Daniel 12, ellos lo que hicieron fue que revelaron que la iglesia donde ellos estaban era la abominación asoladora. Amén. De la que habló el Señor Jesús y de la que también habla Daniel 11. Ellos manifestaron al mundo en esa época que tenían tantas tinieblas. Ellos se levantaron a decir, esta es la abominación asoladora que habla la palabra. Y eso también ya estaba predicho por el Señor que iba a suceder. Entonces, ellos abrieron el camino para que este sistema se viniera poco a poco abajo, hasta que ya en 1798 se les quita completamente el poder. Pero ya ellos habían hecho primero el trabajo, que si ellos hubiesen seguido adelante, pues ya prácticamente todo se hubiese definido. Pero en sí, el número en sí, creo, viene ya de periodos más de adelante, porque de los reformadores hasta ahorita yo no he leído, si alguien lo ha hecho, que ellos expliquen esta parte del número, no lo he encontrado. Bueno, vamos a ver acerca de, en la segunda opción ya vimos que el nombre, en la primera opción, Vicario Fili Dei, en latín da el número 666. Bueno. Habíamos comentado precisamente que el nombre significa el carácter. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Éxodo, ¿se acuerdan la historia de Moisés? Cuando él en su necesidad, ¿verdad?, humana, le pidió al Señor que quería verlo, quería ver su gloria. Pero como el hombre no puede ver la gloria de Dios y morir, el Señor le concedió su deseo, pero tenía que esconderse en una peña. Entonces ahí él le dijo que iba a proclamar su nombre y él iba a ver solamente lo que es la parte de atrás del Señor. Bueno, aquí en esos 34, 5 y 6 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el carácter, el nombre de la persona o el nombre de Dios representa su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Él es un Dios fuerte, es misericordioso, es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Entonces, si en el tiempo del fin nos dice aquí la palabra de Dios que nosotros no, los que van a ser marcados, van a tener el nombre, ¿sí?, de esta bestia que representa el carácter de ese sistema, el tiempo del fin. Entonces, la contraparte, para que usted no reciba esta marca, ¿cuál debe de ser? Pues entonces, que el nombre que usted tenga sea el nombre, el carácter de Dios, el carácter de Cristo, que se forja a raíz de esa comunicación que vamos teniendo con el Señor y que vamos siendo transformados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya definido que en el tiempo del fin habrá dos caracteres. Uno, que son los que tienen el nombre de la bestia, y el otro, que son los que tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. ¿Qué significa? Lo que leímos en la lámina anterior, significa que tenemos el carácter de Jesús arraigado en nuestra mente para que nosotros podamos subsistir, ¿verdad?, en esta última prueba. Ahora, si nos vamos por contraparte, ¿cuál debe entonces ser el nombre o el carácter de este otro sistema? Si Dios es así,
y sabemos que el diablo es todo lo contrario, ¿en qué parte de la Biblia que tenga que ver con lo que ocurrirá en el tiempo del fin vamos a encontrar este nombre? Bueno, pues lo que les había dicho, Apocalipsis 17:5. Dice, y en su frente, recordemos en la frente, el entendimiento, nuestros pensamientos, nuestro carácter, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, aquí, ay, parece que los invoqué. Bueno, aquí ven ustedes en la imagen, volvemos a lo mismo. Apocalipsis 17 es un complemento de este capítulo, donde podemos estudiar más claro todos estos temas. Allí encontramos un nombre de este sistema que va a haber en el tiempo del fin. Y el mismo en el capítulo 18 de la Biblia, ahí es donde ya viene el mensaje del ángel del capítulo 18, que es el Espíritu Santo que le va a dar poder al mensaje final de Dios. Dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, dice aquí. Entonces aquí dice, nosotros podemos entender que precisamente aquellos que en su frente tengan este nombre son aquellos que van a ser prácticamente rechazados al final. Y solamente, como dice este contexto, van a poder comprar y vender los que tengan la marca que guardan el domingo, los que tengan el nombre aquí de Babilonia, porque por eso el Señor le dice al pueblo, salí de ella para que no reciban sus plagas, porque aquí estamos hablando en el contexto de los que al final tengan la marca, tengan el nombre, que pertenezcan a este sistema babilónico, entonces sobre de ellos van a caer las 7 últimas plagas postreras. ¿Okay? Entonces esto al final lo vamos a ir relacionando ya con el espíritu de profecía, para que veamos que al menos para mí esta es una explicación un poco más entendible de lo que dice aquí la palabra de Dios. Bueno, ahora, también en la antigüedad, ahora estudiando los libros del Nuevo Testamento en nuestro año bíblico, a mí me llamó mucho la atención esta parte que escribe el apóstol Pedro. Él en 1 de Pedro 5:13, ahí él menciona lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos y mi hijo os saludan. O sea, la iglesia que está en Babilonia, bueno, nosotros ahí estudiamos, y lo dice el comentario bíblico adventista, de que en primer lugar no hay prueba de que Pedro hubiera trabajado alguna vez en la Babilonia literal. Además, dice la tradición, ubica en Roma el trabajo de los últimos años de Pedro y también su ejecución. Esto lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles 428 y 429. Se sabe que cuando los primeros cristianos hablaban de la capital del imperio, usaban el nombre críptico Babilonia para evitar represalias políticas. Y los comentadores concuerdan en general en que Pedro usa el término Babilonia como una velada referencia a Roma. ¿Esto qué quiere decir? Ya desde la antigüedad se le conocía al imperio romano como Babilonia. Y aquí en el capítulo 13, nosotros estamos viendo en estos últimos versículos que realmente este es como un crucigrama que nos pone el Señor para que podamos nosotros entender, ir buscando, ¿verdad?, hasta llegar a una conclusión correcta. ¿Por qué se hace esto así? Porque muchas veces yo lo escuché en un comentario, que el Señor, por ejemplo, esconde de tal manera en una simbología, para que solamente los entendidos puedan comprender lo que Él trata de decir.
Porque si esto estuviera dicho literalmente, así directamente, no que la marca es esto, el nombre es esto y el número es esto se prestaría para que el mismo enemigo y el mismo sistema transgiversara las palabras y prácticamente les está uno dejando el camino fácil. Entonces, por esta razón es que dice la palabra de Dios en Daniel que los entendidos entenderán. Entonces, es lo que hacían en la antigüedad para no meterse en problemas con este imperio romano, le llamaban Babilonia. Entonces, ese podríamos decir que sería el nombre. Ahora, vamos a ver lo que viene en cuanto al número. Entonces, se los quiero leer, hermanos y hermanas, porque está muy relacionado con lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuente el número de la bestia. Aquí el mismo Señor nos está mandando a contar. Y esta se me hace una manera un poco más sencilla de entenderle a esto. Dice, vamos a ver un vistazo a la historia del número 666. Si alguien esto no lo había escuchado antes, lo puede buscar en el internet, ahí está. Dice, ¿de dónde viene el número 666? Muchos han leído de él en la Biblia o han escuchado de él de muchas maneras, pero pocos saben de dónde proviene y por qué se le menciona tan negativamente en el libro de Apocalipsis. A continuación daremos un breve vistazo a la historia de este símbolo y lo que representa. El número como tal tiene su origen de las prácticas religiosas de la ciudad de Babilonia en los tiempos del profeta Daniel. Los sacerdotes babilónicos promovieron la adoración de dioses que estaban asociados con el sol, la luna, los planetas visibles del sistema solar y ciertas estrellas relacionadas a la práctica de la astrología. Los babilónicos fueron sus principales promotores. En su sistema de adoración contaban con 37 dioses supremos. Uno de ellos, el dios asociado con el sol, tenía supremacía sobre todos los demás. Ellos pensaban que de una u otra manera los números tenían poder sobre los dioses que adoraban y por tal motivo asignaron números a cada uno de sus dioses para poder tener poder sobre ellos. A fin de lograrlo, contaron el número de sus dioses asignando el número a cada dios. Luego lo sumaron los números de cada dios del 1 al 36 y asignaron el número resultante de esta suma al dios Sol. Al primer dios le asignaron el número 1, al segundo el número 2 y así sucesivamente hasta llegar al dios número 36. La suma de los números del 1 al 36 totalizaba 666, que fue el número asignado al dios Sol. Entonces aquí este autor nos da aquí la manera de cómo calcular este número. Bueno, si alguno tiene alguna duda, bueno, yo ya lo hice, yo ya lo conté. Suman desde el número 1, van sumando 1 más 2 más 3, sucesivamente hasta el número 36 y les va a dar 666. Dice, pero los babilónicos fueron aún más lejos. Ellos temían mucho a sus dioses y pensaban que alguno de ellos podía destruirlos algún día. Así que hicieron amuletos con una matriz de los números ordenada en un cuadro del 6×6 del 1 al 36. A este tipo de matriz se le conoce actualmente como cuadros mágicos. Eso ustedes lo pueden encontrar en internet. Un amuleto está diseñado para cumplir un propósito mágico y ellos evidentemente pensaban que su uso les protegería de ser destruidos por los dioses gracias al poder de la magia. Y bueno, me quiero detener aquí tantito. ¿Se acuerdan ustedes del edificio de este yerno de Donald Trump y el número? ¿Ya? Ok. Esto, precisamente, ellos utilizan este número como un amuleto. O sea, no es casualidad que él haya utilizado ese número porque ellos creen en todo este tipo de magia babilónica, por eso vemos que la bestia semejante a un leopardo tiene de diferentes bestias, porque es un conjunto de las prácticas y las creencias de las antiguas civilizaciones, incluida la babilónica. Entonces, ese número que él tiene ahí es porque es un amuleto
supuestamente para que todo esté bien ahí donde él está, bueno, dice, estos amuletos debían ser tan poderosos como puede ser posible, así que para incrementar su poder ordenaron los números de tal manera que al ser sumados en filas o columnas, siempre totalizaban 111. El 11 es un número muy utilizado por este tipo de gente en la numerología. Dice, por lo tanto, la suma de todas las 6 columnas y las 6 filas sumaban 666. Esta fórmula suponía una mayor protección, pues incluía al dios principal asociado al sol, el cual estaba presente en el amuleto. Ahora, aquí ya viene la matriz, pero yo les voy a mostrar más. Bueno, estas son otras cosas también que él menciona, que precisamente ya él va a explicar lo que trae la Biblia, y él comenta de que Juan, al estar en el imperio, en ese momento en el imperio romano, porque dice que los romanos de la antigua Babilonia, ellos se trajeron esas prácticas, incluyendo estos amuletos que utilizaban los sacerdotes babilónicos. Entonces él dice que Juan, lógicamente para él esto no era nada nuevo, porque él sabía la existencia de este tipo de amuletos. Ok, bueno, aquí nos habla más, ahí está la página donde lo descargué, y bueno, aquí viene la imagen de este amuleto y de la matriz. Esta matriz se llama cuadrado mágico del sol. ¿Les suena a ustedes algo esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de adoración a Dios, adoración a Satanás. Va a ser una adoración al verdadero día de reposo, o adoración al domingo, que en inglés es Sunday, día del sol. Entonces, esto está muy relacionado, y a ustedes, cualquiera que le digan esto, no lo va a poder negar, porque esto es real. Bueno, este cuadrado mágico del sol, aquí en este amuleto se puede ver, si ustedes lo pueden observar, allí tiene un montón de simbología, que es la que utilizan las sociedades secretas. Inclusive mencionan por ahí, acá donde viene la numerología, ahí mencionan abajo el nombre de Uriel, que es el que utiliza en el Antiguo Testamento la Biblia para mencionar a Jesús. También menciona aquí el nombre de Jehová y el nombre de Emmanuel. Tiene o sea, es toda una combinación de paganismo con cristianismo. Y si ustedes se ponen a contar, si quieren hacer lo que dice aquí la Biblia, cuenta el número de la bestia, cuentan en línea o en columna, les va a dar siempre 111, y al totalizar todo les va a dar el 666. Entonces, ahí ya ustedes contaron el número de la bestia. Esta es otra información también que la relacionan con Apocalipsis 17:5. Precisamente el nombre es Babilonia. Se relaciona Babilonia porque es el nombre, y el número de Babilonia es el número que utilizaban los babilónicos para tener ese amuleto de la buena suerte, pero que su dios principal era el sol. Y recordemos que Apocalipsis utiliza mucha simbología de las culturas paganas, y exclusivamente Apocalipsis utiliza a Babilonia para relacionar esa triple alianza que va a haber en el tiempo del fin. Ahora, esta también es otra imagen de lo mismo. Aquí es otra página, esto está en inglés. Aquí nos menciona que es el culto solar babilónico, que tiene que ver con adoración al día del sol, el domingo. Fue legado a Roma por el rey Atalo III. Y aquí él nos explica que efectivamente todos estos símbolos se incorporaron al culto de César, y más tarde dice al catolicismo romano. Y bueno, y ahí explica que todos esos números dan el 666.
Y bueno, vamos a concluir esta parte, qué es lo que nos dice el espíritu de profecía. La hermana White, si ustedes investigan bien, ella no hace mención así exactamente solamente de la marca, no menciona el nombre ni el número, pero buscando, encontré una cita que se me hizo muy interesante y ahorita la vamos a aplicar precisamente a lo que hemos estado estudiando. Dice la marca. La marca, bueno, yo aquí le puse la ley dominical, ¿por qué? Porque lo que dice ella. Si bien es cierto, la marca va a ser el domingo, esta marca no se va a poner sino hasta que venga la ley dominical. Por lo tanto, el contexto histórico de la marca, el nombre y el número será en el tiempo del fin. Todavía esto no se ha dado. Dice ella, en lo que es la marca, dice, el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. ¿Oyeron eso? Ya no se refiere ella precisamente a la bestia semejante a un leopardo, sino que ya la iguala con Babilonia. Dice, se ordenará a todas las naciones y lengua y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Ahora dice, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar ese falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Entonces, ¿la pondrá, con todo lo que hemos estado viendo, la pondrá Donald Trump o no la pondrá él? Pero las bases ya se están poniendo desde ahorita y desde hace mucho tiempo. Ahora, el nombre dice, vi que la bestia de 2 cuernos tenía una boca de dragón y que su poder se encontraba en su cabeza, o sea, en sus cuernos. Estados Unidos, y que el decreto saldría de su boca, el decreto de muerte. Eso ya es en el tiempo del fin. Dice, entonces vi a la madre de las rameras, refiriéndose a Apocalipsis 17, la madre no era las hijas, sino separada y distinta de ellas. Es decir, una cosa es este sistema romano papal y otra cosa son los protestantes apóstatas. Dice, sino separada y distinta de ellas, ella ha tenido su tiempo y es pasado. Para aquellos que digan que es que la Iglesia Católica va a subir al poder, no. La que va a subir al poder dice aquí, y sus hijas, las sectas protestantes, eran lo próximo a subir al escenario y actuar con la misma mente. ¿Qué significa la misma mente, hermano? El nombre que tiene escrito en su frente, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Dice, que tuvo la madre cuando persiguió a los santos. Vi como la madre ha estado declinando en poder y las hijas han estado creciendo y pronto ejercerán el poder una vez ejercitado por la madre. Ahora, ¿qué dice la hermana White en cuanto al número? Dice, ok, bueno, las citas anteriores que leímos están en Testimonios Especiales del 6 de mayo de 1897, está en Manuscrito 118 de 1899, la del nombre se encuentra en la colección Spalding y Magan de 1985, que fueron unas visiones que tuvo la hermana White en 1852. Y bueno, y esta la voy a leer del libro que se llama Una palabra al pequeño rebaño. La página 19 dice, vi a todos los que no recibieron la marca de la bestia ni de su imagen en sus frentes o en sus manos. No podían comprar ni vender. Vi que el número 666 de la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia, hermanos? Aquí tenemos que entender una cosa. En el tiempo del fin va a haber una coalición integrada por Satanás en persona, por el catolicismo romano y por los protestantes apóstatas.
¿sí? A estos tres, estas tres poderes se les da el nombre de Babilonia, que es la gran ciudad. Por eso Apocalipsis dice que esta gran ciudad al final se va a dividir en tres partes, porque son tres poderes. Entonces dice, vi que el número de la imagen es la unión iglesia con Estado. No es precisamente nada más la iglesia católica para aquellos que dicen que es Vicario Filii Dei, porque entonces en ese caso estaríamos hablando de que si nosotros no tenemos ese número o ese nombre, recordemos que el nombre Vicario Filii Dei, el único que lo ostenta en su cabeza es el Papa. Entonces, estaríamos hablando que en el tiempo del fin nosotros tendríamos que tener este nombre aquí escrito y nosotros no somos como él. ¿Sí? ¿Sí me explico? No sé si me están entendiendo. Ok, bueno. Entonces, esa imagen estaba hecha. ¿Por qué? Porque esta imagen se va a dar hasta el final. Si nosotros hablamos de un Vicario Filii Dei, este es un nombre que viene de la antigüedad y no nada más él representa el número y el nombre de la bestia. ¿Sí? Entonces, dice, y la imagen de la bestia estaba hecho, y que era la bestia que había cambiado el sábado, ya saben ustedes quién es, y que la imagen de la bestia la había seguido y guardaba lo que decía, aquí lo dice claramente la hermana, el Papa, y no el sábado de Dios. Y todo lo que se requería de nosotros era que desistiésemos del sábado de Dios y que guardásemos lo que decía el Papa, y entonces tendríamos la marca de la bestia y de su imagen. Entonces yo creo que con estas citas del espíritu de profecía, bueno, creo que nos podría quedar un poco, bueno, al menos a mí, ¿verdad? Me convence un poco más esta interpretación o esta opción. Aquí en conclusión, si nosotros tenemos la marca, que es el domingo, en nuestra mente como entendimiento de que ese es el día, ¿verdad? Santificado por Dios, o si por conveniencia o por temor yo acepto eso que me quieren imponer, ¿sí? Representado por la mano, si yo tengo el nombre, el carácter de esta iglesia babilónica que adora, que hace muchas abominaciones, que se une con el Estado para perseguir a aquellos que no están conforme a mis requerimientos, y si de paso utilizo este número, porque la Biblia dice que es cuenta el número de la bestia porque es el número del hombre. ¿Qué significa? No es que sea un número que le pertenezca a un solo hombre, significa que es el número que el mismo hombre, como ya lo vimos en la explicación de cómo la sumatoria, ellos han establecido como un amuleto que significa precisamente que ellos están adorando a este sistema babilónico del tiempo del fin. Entonces, esa es la advertencia que se nos hace aquí, que todo lo que tengan esta marca, el nombre o el número, son los que van a poder comprar y vender. Ahora, los que no, serán los que no aceptemos toda esta simbología que aquí hemos mencionado, y finalmente será una cuestión de adoración, ¿verdad? Entonces, aquí es prácticamente cada quien decide qué va a hacer, y también va a decidir qué opción es la que más le cuadra, ¿verdad? Con lo que dice la Biblia y el Espíritu Profecía. Ya para cerrar este seminario, dice aquí, conforme se acerca el fin, las catástrofes naturales y los desórdenes sociales serán cada vez mayores, es lo que ya estamos viendo. Ante esta situación se tomarán medidas políticas y económicas extremas a nivel mundial, eso ya está pasando. Entre ellas figurará una orden que obligue a descansar el domingo y a trabajar el resto de la semana, eso ya se está dando por debajo del agua. Dice, Estados Unidos como promotor de la imagen de la bestia
será el primero en tomar esta decisión, que será aceptada paulatinamente por el resto de los países. La persona que decida obedecer a Dios adorándole el sábado será acusada de promover desórdenes y se tomarán medidas contra ella. Ok, vamos a ver, en esta cita de hermana Guay está claro qué es lo que va a ocurrir, cómo es que van a actuar estos poderes en el tiempo del fin, porque muchos dedican su mirada nada más a lo que es el catolicismo, romano, pero no se dan cuenta de que el golpe va a venir por otro lado. Dice, vi que la iglesia nominal, o sea, los que se llaman cristianos, y los adventistas nominales, aquellos adventistas que también nos llamamos cristianos, como Judas nos traicionarían y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Aquí recordemos que los protestantes son los que van a mover estos hilos con la ley dominical con ayuda del gobierno. Dice, los santos entonces serían un pueblo oscuro, o sea, hasta ahorita nadie nos conoce, poco conocido de los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos aborrecieron debido al sábado, pues no pudieron refutar su solidez. Traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos, diciendo que los fieles adventistas ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo. Entonces los católicos impulsaron a los protestantes en seguir adelante y emitir un decreto, este es el decreto de muerte, en sustitución del día séptimo, diciendo que todo el que no observe el primer día de la semana en sustitución del día séptimo debiera morir. Y los católicos, cuyo número era grande, se pondrán del lado protestante, o sea, ellos nada más van a estar dando el apoyo, como empujando a los protestantes para que, junto con el presidente de Estados Unidos, emitan esa ley. Dice, los católicos darán su poder a la imagen de la bestia, o sea, su apoyo, y los protestantes obrarán como su madre antes obró para destruir a los santos. Pero antes que su decreto traiga o lleve fruto, los santos serán librados por la voz de Dios. Amén. Entonces vamos a concluir nuestro estudio con los versículos que leímos al principio. Este tema, hermanos, de la semana pasada y lo que hemos platicado ahorita, son temas que a lo mejor de repente nos dan temor, o a lo mejor, no sé, a veces quisiéramos no tocarlos porque hablan más, ¿verdad?, de lo negativo que va a ocurrir al pueblo de Dios y que ya lo estamos viendo. Pero si ustedes se fijan, quiero que tomen sus Biblias, que las tengan a la mano, vayan a su capítulo número 13 y se van ustedes a dar cuenta, este capítulo tiene 18 versículos. Tiene 18 versículos. La mitad de 18, ¿cuánto es? 9. 9. Entonces, ¿qué significa esto? Y es el mensaje que yo les quiero dejar en esta mañana, bueno, tarde allá para ustedes, que si bien es cierto va a haber una lucha que la ha habido desde el inicio de que el hombre pecó, desde Satanás que cayó del cielo, es la lucha milenaria de la historia, como dijera la autora Brown en su poema. Esta lucha, lo principal en este capítulo es las palabras que Cristo nos va a decir aquí. ¿Por qué? Porque en medio de todos estos grandes acontecimientos que van a ocurrir y que ya están empezando a ocurrir, Dios nos da una esperanza, ¿sí? Y esta esperanza se encuentra en el versículo número 9 y 10, que es el centro de este capítulo número 13. Dice aquí en el 9, si alguno tiene oído, oiga. ¿Cómo sabemos aquí que el que está hablando es Jesús? Porque si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 2 y 3,
Ahí nosotros vemos el mensaje que le da Jesús a cada una de las iglesias que en su tiempo fueron literales, pero que también se aplican a los diferentes periodos que ha atravesado la iglesia de Dios. Cuando el Señor va a ser enfático, por ejemplo, en terminar algo que lo que dice en la iglesia y les da ese aliciente, ¿verdad? Que para que a pesar de las pruebas que van pasando en cada periodo, haya siempre un remanente. Dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, el Espíritu Santo, Dios hablando a través de su Espíritu, que es la voz de Dios que nos habla, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto significa, esta frase, que es algo muy importante que Dios nos va a decir, que es algo que tiene que ver con nuestra salvación final y con el centro, ¿verdad?, del evangelio que encontramos en toda la Biblia. Entonces él empieza a decir en el 10, el que lleva en cautividad irá en cautividad, el que espada matare, a espada debe ser muerto. Y si bien es cierto esta parte, nosotros ya la aplicamos, ¿verdad?, en el momento en el que al hablar de la bestia parecida a un leopardo, tiene una herida mortal a través de la espada que fue el poder civil. Este mensaje va más allá de decirnos que a pesar de que todos estos poderes se levanten en contra de nosotros, tenemos esa esperanza de que el Señor va a llevar cautivo al que nos lleve en cautividad y que Él va a matar con su espada al que también haya hecho morir a sus hijos durante toda esta grande controversia. Entonces aquí dice en la parte final, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué significa esto? Que en medio de esta gran controversia siempre ha habido y lo habrá un pequeño remanente que a través de las edades va a ser fiel al Señor y su ley, aún a pesar de la muerte. Y en el versículo, en el Apocalipsis 14, versículo 12, que es el complemento de este versículo, y que es donde se estudia el mensaje precisamente de los 3 ángeles, nos dice ahí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces aquí están aquellas personas que a pesar de todo esto que va a suceder, se van a mantener fieles a los mandamientos de Dios, sobre todo al 4º mandamiento, que es el sábado, que va a ser prácticamente el punto final de controversia que vamos a tener en este mundo. Y bueno, quiero compartirles también antes de terminar un video, un canto especial para que escuchemos la letra, veamos las imágenes, hermanos, y no miremos realmente lo malo, sino miremos que al final de todo este camino peligroso, pues vamos a encontrar finalmente la luz cuando Cristo venga y nos lleve a morar con Él a las alturas de los cielos. Espero se escuche. Hermanos, me dicen por favor. ¿Sí se oye? Sí, hermana. ¿Se oye? Sí, hermana. Ok. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá. Y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos.
Bueno, vimos en el video toda la persecución que ha habido en el pueblo remanente de Dios de este capítulo número 13 y la que habrá, pero vimos en el video realmente que al final nos espera la corona de victoria. Y quiero dejar en sus mentes estas palabras de Isaías 49, del 13 al 18, que vamos a aplicárnoslas a cada uno de nosotros. Ya si tenemos temor, tenemos dudas, el futuro es tan incierto, hay problemas por todos lados, los enemigos parece que acechan, este mundo está que casi está a punto de destruirse, pero aquí tenemos esta preciosa promesa que vamos a leer, que dice así: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Amén. La culminación de este seminario espero que haya sido de beneficio para cada uno de nosotros. Quedémonos con esta promesa del Señor. Sabemos que tiempos difíciles van a venir. Sabemos que muchos a lo mejor tenemos que ir al descanso antes, pero más allá de todas estas pruebas, quedémonos con esta promesa, ¿verdad?, de que el Señor nunca se va a olvidar de nosotros, y en el momento en el que ya su pueblo esté acosado por esta triple alianza babilónica, Él se manifestará, como dice la hermana White, y su voz va a liberar a su pueblo oprimido por tanto tiempo. Hermanos, que Dios les bendiga a todos.